aparece una crisis atmosférica, digamos, en Inglaterra, donde hubo bastante contaminación atmosférica por los humos, ¿no?, que producían ahí las industrias, principalmente. No nos olvidemos que Inglaterra, digamos, Europa tiene yacimientos de carbón mineral, y bueno, el carbón mineral es un alto contaminante, ¿no? Cuando se lo quema, igual que el petróleo, produce gases de efecto invernadero, ¿no? Y no solamente gases de efecto invernadero, sino también, en este caso, produce carbonillas también, ¿no? Es decir, carbón que no se ha terminado de combustionar, y bueno, eso va también con humos negros, ¿no? Y que es el hollín que, digamos, muchas veces comentamos también, o conocemos, ¿no? Entonces, bueno, en ese año se produce una fuerte contaminación en la atmósfera, donde lamentablemente pierden vida, ¿no?, miles de personas en Inglaterra por este motivo. Entonces, a partir de ahí va cobrando más importancia desde el punto de vista institucional la conservación también, ¿no?, de la calidad atmosférica. Y en 1956, en el Reino Unido, se publica la Ley del Aire Limpio, ¿no?, que es un poco una ley, ¿no?, de contaminación atmosférica, que tenía como objetivo disminuir la emisión de los humos, fomentando el uso de combustibles limpios. Y ahí también sigue Estados Unidos en el año 63 con la Ley del Aire Limpio, en Francia también en el año 61, ¿no?, en Colombia en el año 86. Tengo que cambiar un poquito aquí el orden de las fechas para que vayamos en orden, digamos, de repente correlativo, ¿no? Fechas, y bueno, en este caso tampoco el orden altera el producto, pero bueno, mejor si mantenemos ahí. Entonces vamos viendo que a partir del 50 al 60, ¿no?, se van aprobando leyes que van a proteger entonces a la atmósfera. Bien, bueno, en nuestro país también, ¿no?, tenemos un reglamento de contaminación atmosférica que resulta, bueno, se desprende de la ley del medio ambiente, ¿no?, la ley 1323, que después más adelante en otras unidades vamos a analizar, que se llama la unidad 5. Entonces también, ¿no?, nosotros tenemos acá en Bolivia el reglamento de contaminación atmosférica, ¿no?, que ya más o menos también por el año 2002 más o menos, sale esta ley o esta norma específica para la atmósfera. Bueno, acá el punto central son los contaminantes atmosféricos, ¿no?, que estas son sustancias, materiales o en forma de energía que van a alterar, ¿no?, que van a modificar la calidad de la atmósfera, ¿no? Es decir, bueno, la van a alterar, la van a, digamos, van a disminuir la calidad, ¿no? Bien, y acá podemos mencionar también dos tipos de contaminantes atmosféricos: los naturales, los que produce de manera natural el medio ambiente, y los antropogénicos. Los antropogénicos ya son los que se generan por las actividades del ser humano. Igual hay contaminantes naturales, ¿no?, y contaminantes antropogénicos, que de alguna manera son casi, algunos son parecidos entre los dos, ¿no?, pero unos se producen, digamos, en procesos naturales por el medio ambiente, y otros ya en procesos, ¿no?, de repente de producción, de transporte, ¿no?, que esto, por supuesto, se da con la actividad humana. Bien, entre los contaminantes naturales del aire podemos tener, por ejemplo, los volcanes, ¿no? Los volcanes, sabemos que, evidentemente, en el subsuelo, las capas tectónicas, esto genera mucho calor, mucha presión, y, por supuesto, va a fundir, ¿no? Este calor va a fundir los minerales, los materiales que están en su suelo, y al aumentar de volumen van a salir hacia afuera, ¿no?, inclusive también en formas de gases, en forma de lava. Y ahí, bueno, el azufre que está en el subsuelo, ¿no?, con este calor, y ya cuando va saliendo o cuando ya se presenta, digamos, esta abertura en la Tierra, bueno, se combina con el oxígeno, ¿no?, y a alta temperatura forma óxidos de azufre y partículas también que son despedidas, ¿no?, hacia la atmósfera. Bueno, si bien esto nos parece a veces muy drástico, ¿no?, el tema de los volcanes, pues claro, ¿no?, vemos que a veces se genera mucha destrucción, ¿no?, es decir, la lava que sale, que se deposita ahí en las inmediaciones, o los mismos humos, ¿no?, los mismos gases, las partículas que a veces pueden abarcar tal vez cientos de kilómetros, ¿no?, a la redonda,
según por supuesto la dirección de los vientos también, y que eso por supuesto causa muchos inconvenientes, inclusive a las actividades humanas, ¿no? Muchos aeropuertos se cierran, las carreteras no se pueden transitar, o también tienen que evacuar, ¿no?, las poblaciones, puede haber también pérdida de biodiversidad, ¿no? Es decir, puede haber estos materiales caen calientes, digamos, al piso, ¿no?, al suelo, y esto por supuesto ¿no?, elimina la biodiversidad que hay en ese momento, ¿no? Pero es gracias a los volcanes, como sinónimo de actividad geológica, es que la vida existe en el planeta. Si no hubiesen volcanes, si no hubiesen estos movimientos sísmicos, ¿no?, inclusive los terremotos, no hubiese vida en el planeta, ¿no? Porque justamente esta geodinámica permite que el suelo se remueve, ¿no? Los volcanes, por ejemplo, emiten estas partículas, estos minerales al aire, después se depositan en el suelo, y con eso nuevamente se fertilizan, ¿no?, se renuevan los minerales y la vida sigue, digamos, desarrollándose, ¿no? Pues si nuestro planeta fuera un planeta muerto, por ejemplo, que no tuviese actividad geológica, por ejemplo, Marte, el planeta Marte, ¿no? El planeta Marte justamente ya no tiene esa actividad, ¿no? No vamos a decir geológica porque es para la Tierra, tal vez marciana, y bueno, es poco probable encontrar vida, ¿no? Y si hay vida, tal vez sea en forma, tal vez, de organismos más simples, ¿no?, como microorganismos, tal vez unicelulares, o multicelulares, pero ya organismos complejos como las plantas o los animales, o otros más complejos, realmente, como los humanos, tal vez va a ser difícil, ¿no?, que se desarrollen, digamos, esos ambientes, ¿no?, que no... Porque claro, la vida es energía, entonces el planeta Tierra, justamente, esta energía que tiene en sus entrañas, ¿no?, por medio de estos movimientos tectónicos, entonces va renovando la vida en la superficie, ¿no? Pero bueno, de alguna manera se puede entender entonces que los volcanes, en el corto plazo, ¿no?, actúan como contaminantes, pero en el largo plazo más bien, bueno, contribuyen, ¿no? Cuando decimos a largo plazo, de repente ya pasando cientos o miles de años, ¿no? Más bien contribuyen a que la vida siga, digamos, siendo fructífera, ¿no?, en nuestro planeta. Bueno, también otro contaminante natural, los incendios forestales, que esto sí no contribuye evidentemente ya, ¿no?, a las formas de vida, más bien la destruyen, que son los incendios forestales, ¿no? O sea, cuando algo se quema también produce como combustión, ¿no?, como producto de la combustión, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas. Eso entonces a veces se dan los incendios naturales. Bueno, si bien, bueno, un incendio forestal también puede ser provocado por el hombre, ¿no?, pero no es por la acción directa del hombre, no es decir que estamos generando sino que evidentemente el hombre, al limpiar sus campos o de repente, ¿no?, por descuido, sin control, enciende un pequeño, digamos, punto de fuego, y de ahí, bueno, este se propaga y, bueno, causa un incendio forestal, un fuego forestal. Los vendavales también, es decir, los vientos, los fuertes vientos, también levantan, ¿no?, el material de la superficie, del suelo, y también, bueno, contaminan, ¿no?, naturalmente con polvo, ¿no?, con polvo, con tierra en la atmósfera. Y también la materia orgánica en descomposición de manera natural, también cuando se descompone la materia orgánica, principalmente cuando es anaeróbica, como vimos los residuos sólidos, ¿no? En un relleno sanitario, la segunda etapa, ya la última, es anaeróbica, ¿no? Entonces se produce metano, ¿no?, que también es un gas también contaminante, y sulfuro de hidrógeno. ¿Ya? ¿Dónde puede haber materia orgánica en descomposición, a ver, de manera natural? Esa pregunta, a ver, a la sala, ¿no? Y que produzca metano. O algún ejemplo de alguna descomposición de materia orgánica de manera natural. Cuando se pudren las frutas, descomposición natural, ¿no? Claro, exacto. Es decir, bien, Jaime, ¿no?, su nombre. Sí, Jaime. Sí, sí, Jaime, exacto, ¿no? Por ejemplo, en un área natural, ¿no?, digamos, en un parque natural, en una reserva natural, ¿no?,
en el bosque, como usted dice, cuando caen la fruta, y bueno, ahí se van descomponiendo de manera natural, ¿no? Ahí tenemos entonces ese proceso. Lo mismo también puede suceder en un pantano, ¿no? Hay zonas que son pantanosas, hay zonas que se cubren con el agua, ¿no? Y en el fondo quedan ya plantas, ¿no? Restos de plantas, entonces esto se va también descomponiendo de manera anaeróbica, ¿no? Y ustedes saben que la descomposición anaeróbica produce metano. Y la descomposición aeróbica produce dióxido de carbono, ¿no? Entonces, buen ejemplo el que menciona Jaime, ¿no? Con respecto a entonces la descomposición, por ejemplo, de restos, ¿no? De frutos, de plantas, o también el de los pantanos, ¿no? Los pantanos naturales, por supuesto, o humedales también que a veces se llaman, ¿no? Bien, ¿por qué nos sentamos, fíjense, mayormente acá en gases, ¿no? La mayoría son gases, óxidos de azufre, ¿no? Dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, metano, sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Estos gases generalmente son gases de efecto invernadero, ¿sí? Y por eso decíamos que también los volcanes no solamente renovaron, digamos, renuevan el suelo, ¿no? Con minerales, con nuevos minerales, sino que también, si no fuese por los volcanes, y bueno, y por todos estos contaminantes naturales también, nuestro clima, nuestra temperatura, por ejemplo, promedio en el planeta, sería mucho más fría, ¿no? Tal vez no llegaríamos ni a los 0 grados centígrados, tal vez la temperatura sería, tendríamos un planeta congelado en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estos gases son gases de efecto invernadero. Entonces, permiten que haya un efecto invernadero que retenga, ¿no? En mayor cantidad los rayos solares, la radiación solar, el calor de la radiación solar, y de esa forma entonces la temperatura, ¿no? Más o menos vemos que puede oscilar entre los promedio, digamos, ¿no? Estamos hablando de temperaturas promedio, por supuesto hay temperaturas extremas en el planeta, desde menos 50 grados centígrados hasta de repente 50 grados centígrados, ¿no? Pero en promedio, ¿no? Podemos ver que el planeta de repente tiene una temperatura promedio tal vez de 15, 12, 20 grados centígrados, ¿no? En promedio. Y eso hace entonces que un poco de calor, ¿no? En promedio vemos que más bien favorece, ¿no? Que la vida se reproduzca, que prolifere, ¿no? Bien, pero el tema es que nosotros, de manera antropogénica, ¿no? Es decir, ya nosotros los humanos, con nuestras distintas actividades, no solamente de producción, sino, ¿no? Económicas, sociales, culturales, cualquier actividad que desarrollemos, también contribuimos a generar de más estos gases o estos contaminantes, ¿no? Entonces, los contaminantes primarios son aquellos que nosotros generamos en nuestras actividades, son los que se generan directamente como producto de nuestras actividades. Por ejemplo, los aerosoles, ¿no? Son también, cuando usamos, por ejemplo, justamente distintos productos en spray, ¿no? En aerosol, ahí también pueden generar contaminantes, ¿no? Que afecten tanto a, como gases invernadero, también a la capa de ozono, ¿no? O también en cualquier otro proceso, inclusive también en la combustión, podemos generar, ¿no? Partículas sedimentables, ¿no? En suspensión y humos, óxido de azufre también, como mencionamos, monóxido de carbono, ¿no? Óxido de nitrógeno, hidrocarburos también que se pueden estar, ¿no? Digamos, vertiendo también a la atmósfera, tal vez como la volatilidad, ¿no? Que son muy volátiles los hidrocarburos, ozono también, esta molécula triatómica, y anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, todos estos son mayormente gases de efecto invernadero, y también algunos de ellos también van a afectar al ozono, ¿no? La capa de ozono y la atmósfera. Entonces, estos contaminantes primarios son los que directamente nosotros generamos, principalmente ¿dónde? Bueno, mayormente en la combustión, ¿no? Cuando nosotros usamos la energía del petróleo, cuando quemamos los derivados del petróleo, como la gasolina, el diésel, ¿no? El gas natural, el gas del petróleo, que es una mezcla de propano y butano, bueno, en esa reacción de combustión, ¿no? Cuando se combina este hidrocarburo con el oxígeno, va a dar como resultado de esa reacción química dióxido de carbono y vapor de agua, ¿no? Pero también va a dar como resultado estos, digamos, óxidos de azufre, porque claro, el petróleo también arrastra, ¿no? Desde su suelo viene mezclado con azufre. Y ya a alta temperatura en la combustión, este azufre
va a reaccionar con el oxígeno para formar óxidos de azufre, ¿no? O dióxido de azufre, o otro tipo de óxidos de azufre. Bien. Y luego los contaminantes, bueno, y también como contaminantes tenemos los halógenos, que podemos generar también los halógenos, como el cloro, el flúor, ¿no? El bromo. En nuestros distintos procesos también podemos estar manipulando, manejando estos gases, y estos pueden ir también a la atmósfera. ¿No? Por ejemplo, los halógenos, como decíamos, el gas freón, por ejemplo, ¿no? El gas freón, que es un gas, es un producto que se utiliza para los sistemas de refrigeración. Esto viene, por ejemplo, el gas freón justamente vienen con cloro, ¿no? En su composición, con algún halógeno. Y esto también, bueno, el gas este, bueno, sabemos que si bien no se transforma, por supuesto, en un ciclo, digamos, de refrigeración, y entonces en el momento, ¿no? Se va a expulsar a la atmósfera y bueno, va a contaminar también la atmósfera. También podemos estar como contaminante primario generando directamente partículas de metales pesados y ligeros como el plomo, mercurio, cobre y zinc, ¿no? Fíjense de repente en la actividad minera o en la producción, ¿por qué no? También de artículos, de piezas de plomo, de mercurio, de cobre, ¿no? En la fabricación de repente por ejemplo, el cobre, en la fabricación de cables, por ejemplo, de conductores eléctricos, hay que fundir, ¿no? Hay que fundir el cobre, hay que laminarlo, o hay que darle la forma adecuada. Y cuando se lo funde también, ¿no? Esto desprende vapores también de cobre, ¿no? Que después en el ambiente se solidifican, se enfrían, entonces, o el plomo, ¿no? Entonces también estamos despidiendo partículas metales pesados, también sustancias minerales como el amianto y los asbestos, ¿no? Y sustancias radiactivas. No sé si alguien me puede nombrar aquí en la sala, a ver algún ejemplo, algún proceso que use amianto, asbesto o que produzca amianto o asbesto. ¿Qué ejemplo podríamos mencionar de algún proceso, ¿no? En este sentido? Un proceso industrial, ¿no? Que manipule, que transforme el amianto y los asbestos. Puede ser la batería de auto, cuando la batería usan el plomo, ¿no ves? Los derriten el Sí, plomo para sí. hacer los baterías. Bueno, ahí sí un buen ejemplo, ¿no? En la producción de baterías, entonces sabemos que el plomo, digamos, ¿no? Es un metal ahí que se utiliza. Entonces ahí podemos también, ¿no? Si nosotros estamos fabricando también las placas de plomo, ¿no? Dentro de esta fábrica de baterías, no solamente se entonces ensamblar la batería, sino que fabricamos tanto la carcasa, que es de un polímero, y también, bueno, las placas, ¿no? Que son de plomo. Bueno, ahí sí. Pero yo me refería al amianto, ¿no? También. Buen ejemplo es, Jaime, sobre el plomo, entonces, pero el amianto, por ejemplo, ¿en qué se usa el amianto? ¿En qué procesos industriales o dónde podemos estar usando amianto, manipulando amianto o asbesto? ¿No? Que son fibras también, ¿no? Son fibras minerales. Si bien el plomo, bueno, el plomo tiene el problema de que causa muchos problemas a la salud, ¿no? Los metales pesados, una vez que ingresan en el organismo no los elimina, y se van acumulando y después estos metales pesados traen inicialmente de problemas de repente en el sistema nervioso, ¿no? Con digamos, con algunos problemas en la actividad motora, ¿no? Del cuerpo y hasta cánceres, ¿no? Por eso vemos entonces el inconveniente justamente de la contaminación, ¿no? De estos metales pesados, como también veíamos los gases de efecto invernadero que también producen el cambio climático al final, ¿no? Pero el amianto, por ejemplo, el amianto y la asbesto también tienen otro tipo de efecto negativo también en el ambiente, ¿no? Bueno, el amianto y los asbestos es un material, por ejemplo, que resiste mucho al calor, ¿no? Y son utilizados mayormente donde hay procesos de fuego, ¿no? ¿Sí? No sé si en laboratorio, ¿se acuerdan cuando hicieron laboratorios de química? Y se pone una malla muchas veces entre el mechero Bunsen y tal vez vaso precipitado, ¿no? O tal vez un balón que era de amianto, ¿no? Porque justamente son muy resistentes al fuego y al calor, ¿no? Este material. Entonces, en este tipo de fábricas, podemos estar teniendo, digamos, también, cuando se fabrican, ¿no? Estas fibras que son livianas, digamos, se van, ¿no? Se van al ambiente. O, por ejemplo, los bomberos, ¿no? El traje de los bomberos muchas veces
cuando están equipados para ingresar, digamos, a un incendio, están hechos también de amianto muchas veces, ¿no? Y asbesto. Pero ¿cuál es el inconveniente del amianto y el asbesto? Que son cancerígenos, ¿no? Estas fibras ingresan, por supuesto, a los pulmones, por la nariz. Ingeniero, perdón, ¿y qué es el amianto? Sí, el amianto es un mineral, ¿no? Es un mineral, así que como de repente la ferrita, ¿no? Son distintos minerales que se los tiene, por supuesto, ¿no? Se los puede aprovechar justamente, como decimos, para producir, digamos, estos tipos de productos o de artículos, ¿no? Que protegen contra el calor, contra el fuego, ¿no? Ah, ya. Había sido entonces un mineral eso, ¿no? Ya. Sí, sí, es un mineral, ¿no? Es un Ya. mineral que Ya, tiene, gracias. digamos, ese nombre. En realidad digamos, son minerales que están compuestos con magnesio, una mezcla, ¿no? Magnesio, sílice, hierro, ¿no? ¿Sí? Que Ya. tiene estructura cristalina, ¿ya? En forma de fibras, ¿no? Ya. Ya, fíjense, no sé si ustedes conocen las placas las placas onduladas, Sí. ¿sí, no? ¿Para qué se utilizan las placas onduladas? A los techos, ¿no? Muchas veces en vez de poner calaminas, por ejemplo, se pone este tipo de placas onduladas, ¿no? Bueno, estas placas onduladas, por ejemplo, son hechas muchas de ellas son hechas con amianto, ¿no? Con asbesto, ¿no? Entonces, en este proceso también puede haber desprendimiento, ¿no? Emisión hacia la atmósfera, digamos, ¿no? Si no se, por supuesto, no se aísla el proceso, no se colocan extractores, mangas extractoras, ¿no? De aire para, digamos, absorber y retener, digamos, el ambiente y que no salga la atmósfera. Pero bueno, igual hay ese riesgo, ¿no? De que también generemos amianto, ¿no? O emitamos amianto a la atmósfera, ¿no? Y bueno, las sustancias radiactivas también, que sabemos que la radioactividad también, ¿no? Es bastante nociva porque produce todo tipo también de cánceres, ¿no? Y no solamente, y estos contaminantes no solamente a los humanos, sino también a las plantas y los animales, ¿no? Así como le afecta a los humanos, también va a afectar a las plantas y a los animales, ¿no? ¿Y el asbesto, ingeniero? Sí, el asbesto también es otro mineral, ¿no? Que de alguna manera también es una composición también, ¿no? De estos elementos químicos que comentamos, ¿no? Ya, gracias. Se usan como sinónimo, ¿no? Amianto o asbesto, ¿sí? Son más o menos casi la misma, también son compuestos, digamos, de sílice, ¿no? De silicato, ¿sí? Normalmente se lo utiliza como sinónimo, pues hay una ligera diferencia, tal vez uno tiene magnesio y el otro no tiene, ¿no? Tal vez el asbesto son sales con magnesio, tal vez el amianto son silicatos, ¿no? Con menos magnesio, ¿no? Pero más o menos son la misma, ¿no? Casi la misma, digamos, característica, ¿no? Y son minerales, ¿no? Que se obtienen de manera natural, ¿no? Se los extrae y, bueno, después se los trabaja, se los procesa, ¿no? Bien, eso entonces como contaminante primario, que es el resultado, digamos, directo, ¿no? Nuestras emisiones directas de nuestras actividades. Y lo secundario es cuando estos contaminantes primarios también reaccionan en el ambiente, en la atmósfera, y se transforman, ¿no? Estos contaminantes secundarios, ¿sí? De repente, por ejemplo, la acidificación del medio, ¿no? Fíjense que nosotros emitimos de repente estos gases de efecto invernadero, ¿no? El dióxido de carbono, el dióxido de azufre. Este dióxido de azufre, o inclusive el dióxido de carbono, cuando va a la atmósfera, en la atmósfera hay humedad, ¿no? La atmósfera tiene un porcentaje relativo de humedad. Y esta, por supuesto, esta humedad cambia con el clima, con las estaciones del año, ¿no? Acá, por ejemplo, en Santa Cruz, vemos que si los vientos son del norte, viene más húmedo, ¿no? Porque, claro, esta masa de aire va atravesando el Amazonas y, bueno, va tomando la humedad de repente de esta región, de esta zona, ¿no? En cambio, los vientos del sur, como vienen del polo, ¿no?
y esta zona realmente no tiene esa cobertura boscosa como en la Amazonas, entonces son vientos. Y también la misma temperatura fría, ¿no? Hace también que no tenga tanta humedad. Entonces, pero igual, ¿no? Igual hay un porcentaje de humedad, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando tenemos los vientos del sur, de repente son del 40% de humedad, entre los vientos del norte pueden llegar a hasta 90, 100%, ¿no? En una época lluviosa. Entonces, este dióxido de azufre, ¿no? Cuando va a la atmósfera, se va a encontrar, ¿no? Se va a combinar con el agua, con el vapor de agua, ¿no? Que está en la atmósfera. No sé si se acuerdan ustedes que se formaba entre la reacción química entre un anhídrido, ¿no? En este caso el anhídrido sulfuroso o el anhídrido carbónico, que es el dióxido de carbono, ¿no? O el dióxido de azufre. Con el agua, ¿qué resultado tenemos? ¿Qué producto se tenía de esta reacción química? Ácidos. Ácidos, ¿no? Exacto. ¿Sí? Son ácidos, ¿no? Entonces, ese es un contaminante secundario porque entonces este dióxido de carbono que nosotros emitamos a la atmósfera va a reaccionar, ¿no? Con el agua, se va a combinar con el agua en forma de vapor, por supuesto, en la atmósfera, o en forma también de gotas, ¿no? En forma líquida. Cuando va cayendo la gota también va absorbiendo, ¿no? El agua es buen absorbedor de estos gases, no preguntémosle a los fabricantes de gaseosas, de sodas, ¿no? Las sodas son aguas carbonatadas, ¿no? Y tienen dióxido de carbono. Entonces esta gota cuando va precipitándose, va cayendo a la superficie. Si bien al principio cuando se forma la gota, será agua destilada con pH 7, pero cuando va cayendo, ¿no? Va absorbiendo moléculas de estos gases. Estas moléculas se van incorporando, inclusive hasta partículas, pueden caer, incluirse partículas, polen, digamos, en las gotas, ¿no? Entonces, estos gases van a reaccionar en esa gota y van a acidificar la gota. Entonces, cuando cae la gota, cae una lluvia ácida, ¿no? Entonces, ahí tenemos un contaminante secundario como producto, como resultado de ese contaminante primario que eran estos gases efecto invernadero. Entonces, también pueden haber contaminantes secundarios, ¿no? Que no los generamos directamente, pero que se van a formar también, ¿no? A partir de estos contaminantes primarios. Bien. Bien, en cuanto a las emisiones entonces antropogénicas, ya las que generamos nosotros, tenemos tres fuentes de generación, es decir, donde se originan estas emisiones. Tenemos fuentes fijas, ¿no? Las que no se mueven, fuentes móviles, las que están en movimiento, y también fuentes superficiales que tienen o cubren una mayor superficie, ¿no? Entre las fuentes fijas tenemos las industriales, las industrias. En los procesos industriales, bueno, ya mencionamos, ¿no? Algunos procesos industriales que generan estas emisiones, tanto gaseosas en forma de vapores o en forma sólida en partículas o polvos, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de dióxido de carbono, decidimos casi la mayoría, no digo la mayoría, pero en realidad aquellas industrias que producen su propia energía eléctrica usan calderas de vapor, ¿no? Estas calderas de vapor tienen que quemar algún combustible, ¿no? Algún combustible mayormente fósil, que es derivado del petróleo, que puede ser gas natural o diésel, y ahí entonces van a generar estos gases de efecto invernadero, ¿no? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, ¿no? Pero no sé si ustedes pueden de repente mencionar algún ejemplo de algún proceso industrial que, como parte misma de la transformación de los materiales que se están transformando, genere dióxido de carbono. ¿Cuál podría ser? Que no sea, por supuesto, el uso de combustibles fósiles para generar energía, sino el mismo proceso de transformación, ¿no? Podría Esa ser transformación también. lo de la azucarera, pues la de Guavirá, las emisiones que botan, ¿no ves? No sé qué ¿En qué tipo parte del de... proceso? También puede ser ahí. ¿En qué parte del proceso tendríamos esa emisión de... ¿Dónde se produce dióxido de carbono en el azucarero? ¿En el desecho? Ya, podría ser el desecho, ¿no? Exacto, es decir, por ejemplo, tenemos los restos de bagazo de repente, ¿no? O las aguas residuales, ¿no? Podría estar entonces ahí cuando estos desechos se descomponen,
Pero eso ya en los residuos, pero digo, el mismo proceso, ¿no? Cuando estamos produciendo ya, ¿no? Transformando la caña de azúcar con la caña de azúcar ya en los productos. ¿Será que hay ahí generación de dióxido de carbono? Podría ser en la sulfitación, ingeniero, En la de azufre. sulfitación, ¿no? Sí. Sí, bueno, ahí sí, de azufre, ¿no? Exacto, es decir, en un ingeniero azucarero, el ejemplo que pone Jaime también es bastante interesante, ¿no? El ingeniero azucarero, como usted dice, en la sulfitación. Ya, es decir, vemos que en el proceso, ¿no? De producción de azúcar blanca refinada, necesitamos clarificar, ¿no? El jugo de la caña de azúcar es turbio, es oscuro, entonces vemos que ahí, como parte del proceso, ¿no? Se utiliza azufre, ¿no? En un horno, y esto, bueno, ese horno produce dióxido de azufre que va en contracorriente, va a entrar en contacto con el jugo clarificado y va a clarificar, ¿no? Entonces tenemos un buen ejemplo que en el proceso mismo, ¿no? Estamos generando, digamos, dióxido de azufre, que es un gas de efecto invernadero, ¿no? Y que también después produce la lluvia ácida, ¿no? Y otro ejemplo de dióxido de carbono, ¿en qué proceso podemos estar generando dióxido de carbono o directamente usemos el dióxido de carbono en algún proceso industrial? No como fuente de energía, sino como un insumo, ¿no? Como un material en el que participa en el proceso. No sé si Willy nos puede decir algo. Lo tenemos en línea, Willy. No sé si nos está escuchando Willy por ahí. O Elisa, a ver, no sé si la tenemos Elisa. Bueno, un ejemplo puede ser, ahí mismo en el ingeniero azucarero, por ejemplo, en la producción de alcohol, ¿no? De alcohol etílico. Sí, fíjense que el alcohol etílico se produce por fermentación, que es un proceso biológico, ¿no? Microbiológico. Y es parecido al proceso que se produce en la decomposición de los residuos, ¿no? Orgánicos. Entonces, pero acá, este jugo de caña de azúcar o esta sacarosa, estos azúcares, por medio de las levaduras Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Se van a transformar en alcohol etílico o etanol y también en dióxido de carbono, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo también de que en los mismos procesos también, además por supuesto del uso de los combustibles fósiles como fuente de energía en la combustión, también en los procesos industriales, ¿no? Generamos también estos gases de efecto invernadero. Y también las instalaciones fijas, que es las que comentábamos, ¿no? Desde el punto de vista industrial, las calderas de vapor, ¿no? Cuando pusimos vapor, entonces a partir de quemar, ¿no? En las calderas algunos de estos combustibles, o también en las termoeléctricas, ¿no? Las termoeléctricas para generar energía eléctrica, también, ¿no? Vemos que las turbinas de vapor y de gas queman, ¿no? Queman gas natural o, bueno, normalmente gas natural para mover las turbinas y de esa manera o producir vapor o directamente los gases de combustión. Las turbinas de gas mueven las turbinas o las turbinas de vapor, ¿no? El vapor de agua va a mover las turbinas. También tenemos las fuentes fijas domésticas. En los domicilios también nosotros contribuimos también, ¿no? Desde nuestro domicilio estamos nosotros contribuyendo también a generar, digamos, estas emisiones principalmente de gases de efecto invernadero, ¿no? ¿En qué parte de nuestras casas estamos generando este tipo de gases de efecto invernadero? ¿En qué actividades generamos gases de efecto invernadero en nuestros domicilios, ¿no? Será
cuando quemamos el gas para cocinar, ¿no ve? ¿Será Exacto, que... ¿no? Ahí sí, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de gas es el que quemamos en las hornallas, ¿no? O en la nafra, depende que tengamos, ¿no? ¿Qué gas estaremos quemando, ¿no? Bueno, puede ser, tenemos dos tipos de gases, ¿no? Uno es el que nos llega por digamos, por la red pública, por cañería, ¿no? Es el gas natural, ¿sí? Que es metano. Y también tenemos el gas de garrafa, ese se llama GLP, ¿no? El gas líquido de petróleo, que es una mezcla de propano y butano. Igual, cualquier gas que quememos, entonces, cuando lo quemamos, cuando combustiona, va a producir dióxido de carbono y más vapor de agua en una combustión completa. Pues sabemos que no hay una combustión completa, entonces se produce también monóxido de carbono, ¿no? Y también, como este gas viene del subsuelo, ¿no? Viene mezclado con azufre, también ese azufre va a reaccionar con el oxígeno a alta temperatura en la combustión y va a producir óxidos de azufre. Y también el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno que está presente en el aire, también va a alta temperatura en la combustión, ese nitrógeno en el aire va a reaccionar con el oxígeno y va a producir óxido de nitrógeno, ¿no? Y estos óxidos de nitrógeno, cuando se meten con el aire, con el agua en la atmósfera, pueden producir entonces ya ácido nitroso o ácido nítrico, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? En el uso, el uso, digamos, de la preparación de alimentos, ¿no? En las cocinas, por ejemplo, tenemos, o también, o sea, hay estufas también, ¿no? Puede ser que haya estufas tal vez a gas o estufas a leña, ¿no? También ahí, como está generando la combustión, ¿no? En los domicilios. Puede ser también otra forma, ¿no? De generación, ¿no? De estos gases de efecto invernadero o también otras partículas, ¿no? Bueno, también tenemos las fuentes móviles, que tienen que ver con los vehículos, ya con el transporte, tanto terrestre, aéreo y acuático, ¿no? Entonces, y todos estos vehículos, todos estos medios de transporte se mueven o, ¿no? Usan, vemos, los derivados del petróleo, ¿no? En los vehículos, por supuesto, está el gas GNV, el gas natural vehicular, que no es el mismo gas natural, pero con una mayor presión, ¿no? Más presurizado, porque hay más cantidad de moléculas de metano por unidad de volumen. De esa manera tengamos un mayor poder calorífico, ¿no? Por unidad de volumen. Entonces, vemos que se utilizan, ¿no? Derivados de hidrocarburos todavía, ¿no? Los vehículos eléctricos, por supuesto, son muy pocos todavía. Entonces, se puede decir que más del 90%, el 95% de los, ¿no? De tanto de los automóviles como de los aviones, las aeronaves y también los buques, ¿no? O los trenes también desde el punto de vista del transporte terrestre, también generan gases de efecto invernadero y por supuesto generan también humos, ¿no? Algunas partículas de esta combustión, porque también utilizan, ¿no? Como las aeronaves utilizan jet fuel, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que tienen tal vez más potencia. También las áreas de fuente, es decir, áreas que son más, ocupan mayor superficie, como por ejemplo los parques industriales, las aglomeraciones industriales, las canteras, ¿no? Almacenamiento de materias primas, las minerías y las áreas urbanas, también las ciudades, ¿no? En su conjunto también se puede considerar como un área de fuente. Si las ciudades están formadas por industrias, por viviendas, ¿no? Por calles, por avenidas, por plazas, por todas las instalaciones que conocemos, pero también se puede considerar también una ciudad, ¿no? Como una emisión ya de área o superficial, porque ocupa una mayor superficie, ¿no? Y bueno, esto nos está generando entonces el cambio climático, ¿no? Esta generación principalmente de gases de efecto invernadero y está entonces generando un efecto invernadero, ¿no? Y con ello cambiando el clima, ¿no? Cambiando el clima, las condiciones del clima en todo el planeta, ¿no? Entonces, este es un problema global. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático es eso, ¿no? La modificación del clima en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, en aquellos lugares de repente donde era, a ver, no llovía, bueno, de repente llueve en extremos, donde llovía, ¿no? Hay de repente sequías también extremas, y así podemos ir viendo entonces, ¿no?
que hay un desequilibrio, digamos, en el clima, ¿no? El cambio climático. Ahora, ¿qué causa el cambio climático? Como habíamos dicho, ¿no? Lo causan, por supuesto, el hombre y la naturaleza, pero en este caso más el hombre, porque en nuestra actividad estamos generando estos gases de efecto invernadero en cortos periodos de tiempo, ¿no? Prácticamente desde la revolución industrial, allá por fines del 1700, del año 1700, o sea, 1790, 1770, ¿no? Cuando se inventa la máquina de vapor, esto por supuesto trae una revolución, ¿no? Trae cambios drásticos en corto periodo de tiempo en la producción. Antes era de manera artesanal, es decir, todo se realizaba a mano y la mano del hombre participaba prácticamente en todo el proceso, ¿no? Y el hombre era un todólogo, es decir, una persona hacía todo, ¿no? De todo. En cambio, con la mecanización, es decir, con la máquina de vapor, ya esto permite contar con energía, ¿no? De esta manera que esa energía va a impulsar más máquinas. Antes igual había máquinas, ¿no? Pero eran tiradas, por ejemplo, por caballos, por animales o por el mismo hombre, ¿no? Eran impulsadas. No sé si conocen ustedes el trapiche. ¿Alguien ha visto alguna vez algún trapiche? Pero no es de los giros azucareros, es el trapiche, digamos, que se usa muchas veces en algún establecimiento, digamos, agrícolas, ¿no? Donde muelen caña, ¿no? Donde se trae el jugo de la caña de azúcar. ¿Cómo es un trapiche? Fíjense que antes que esté el longino azucarero acá en Santa Cruz ya se producía azúcar también, ¿no? Si bien no habían de repente máquinas, ¿no? Claro. Se utilizaba el trapiche con los caballos o las mulas para que den vueltas. Exacto, ¿no? Es decir, eran dos ejes, ¿no? Dos ejes verticales, ¿sí? Dos cilindros, digamos, ¿no? Y también en un caso ranurados, y ahí entre medio, ¿no? Dos ejes con un brazo, digamos, ¿no? Que iba, como ustedes, amarrado de vuelta a los caballos, a los bueyes, ¿no? Entonces los caballos o bueyes o mulas giraban y iban moviendo, ¿no? Hacían girar ese brazo, y eso hacía que los ejes, que los rodillos, entonces, giren en sentido contrario, ¿no? Y vayan empujando, vayan, ¿no? Apretando de la caña de azúcar, y de ahí, bueno, que se tenga el jugo, ¿no? Igual era una máquina, ¿no? Es una máquina, pero, evidentemente, ¿no? Impulsada por el esfuerzo humano o animal, ¿no? Pero claro, ya en la revolución industrial decíamos, irrumpen las máquinas, ¿no? Los procesos, porque claro, ya se encuentra con energía. Esta máquina de vapor entonces va a generar vapor, y ese vapor va a tener energía suficiente para mover también, ¿no? A las máquinas. Y después, por supuesto, vendría, ¿no? La electricidad, ¿sí? Prácticamente en este momento nos encontramos en la revolución industrial 4.0, ¿no? Estamos en la cuarta revolución industrial. No sé si se acuerdan cuál fue la primera, la segunda y la tercera. Si alguien puede mencionar esas revoluciones industriales que hemos tenido. La primera, bueno, fue la mecanización, ¿no? Donde se mecaniza, se ponen las máquinas, entran las máquinas en el proceso. La segunda, ¿cuál habrá sido? Por supuesto, estas máquinas impulsadas por el vapor, ¿no? ¿Ya? Por la máquina de vapor. La revolución industrial 2.0, ¿cuál habrá sido? La automatización y todo eso que se hizo automático. Es que se vino después, en realidad la 2.0 es con la electricidad, ¿no? Cuando ya en el año 1900, principio de 1900, con Thomas Edison, por ejemplo, y también, evidentemente, ¿no? Este gran físico y científico también como fue Tesla, ¿no? Nicolás Tesla, ya permiten, ¿no? Que se genere energía eléctrica, se distribuya, ¿no? A través de cables. Entonces, eso permite también que ya las máquinas se impulsen con energía eléctrica, ¿no? Esa sería hacer una revolución industrial, entonces la electrificación de las máquinas, ¿no? La tercera, ¿cuál sería entonces, como usted menciona? La Ya entra informática. exacto, la informática, ¿no? La informática, ¿no? Entra, digamos, la informática, entra ya en los sistemas, ¿no? La informática, ya la cuarta sería un poco la automatización y la digitalización, ¿no? Eso lo haremos actualmente
¿no? En esta cuarta revolución industrial, ¿no? Pero igual, ¿no? Tiene que ver con ya la energía que se genera, ¿no? De esta manera y ya, evidentemente, ¿no? Entonces, vemos que esas son las causas del cambio climático, ¿no? Desde la revolución industrial, desde el inicio de la revolución industrial hasta nuestros días, por supuesto, necesitamos energía, ¿no? Y esa energía la hemos obtenido a partir de quemar el petróleo, es decir, quemar los combustibles, ¿no? Los hidrocarburos, como decíamos, principalmente el gas natural, ¿no? O GLP, o gasolina, o diésel, o jet fuel, ¿no? O también carbón mineral, ¿no? Que son, bueno, como resultado de esto se produce dióxido de carbono, para empezar, un gran gas de efecto invernadero y también vapor de agua, ¿no? Entonces, esas son las causas del cambio climático. Ahí es donde empieza entonces el tema del cambio climático y que esto se ha visto, por supuesto, ¿no? Esta acción entonces del hombre, al utilizar, digamos, estos recursos, ¿no? Para, por supuesto, producir, ha generado estos gases de efecto invernadero y ha generado un gas de efecto invernadero. Es decir, la emisión de estos gases, ¿no? De monóxido, dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de azufre y de nitrógeno a la atmósfera, entonces han, digamos, colocado en la atmósfera y han actuado como un escudo, ¿no? De tal manera que la energía solar que ingresa no permite que salga la misma cantidad hacia el espacio, entonces se va acumulando, ¿no? Y se produce un efecto invernadero, ¿no? Este efecto invernadero se traduce en un calentamiento global, ¿por qué? Porque se calienta, entonces aumenta la temperatura del planeta, ¿no? Bueno, y actualmente, como decíamos, de la revolución industrial hasta nuestros días, esto se observa, los satélites, por supuesto, también que están orbitando, como el de la NASA, de los satélites, se ha observado que se ha incrementado la temperatura en promedio, ¿sí, no? En algunos lados, por supuesto, una mayor incremento, en otros menos, pero en promedio de 1 grado centígrado, ¿no? Y esto es mucho, ¿sí? Y aún así sean 3 grados centígrados, por supuesto es exagerado, o sea menos de 1 grado centígrado también, esto afecta bastante primero a la biodiversidad, ¿no? Ya, ¿de qué manera afecta a la biodiversidad? Porque sabemos que las plantas no están acostumbradas o han evolucionado con ciertas temperaturas, los animales también, entonces esto hace, por ejemplo, que no se reproduzcan de manera adecuada las plantas, ¿no? O los animales. Y la ONU, que también tiene un panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? Por sus siglas en inglés IPCC, también tiene un grupo de científicos ahí que vienen estudiando el clima y nos ha alertado ya que si seguimos a este ritmo de seguir generando estos gases de efecto invernadero al ritmo que lo hacemos, ¿no? Si no paramos, si no cambiamos, en el 2030 la Tierra, el planeta, ¿no? Nuestro medio ambiente va a reforzar más bien negativamente estos efectos, ¿no? Por más que nosotros retiremos estos efectos, ¿no? Por más que retiremos el efecto invernadero, ¿no? Antropogénico, el planeta Tierra, el medio ambiente, de por sí va a reforzar negativamente, así va a seguir aumentando el efecto invernadero, ¿no? Por más que nosotros, entonces ahí de repente va a ser demasiado tarde, ¿no? Por eso es que la urgencia también, desde ya, trabajar desde ahora, algunos científicos dicen que esto puede llegar antes del 2030, entonces hay la urgencia de justamente frenar, ¿no? De evitar el efecto invernadero, ¿no? Que es, digamos, el causal o el punto de, diríamos, ¿no? De inicio de esta problemática. Entonces, ese calentamiento global calienta, se incrementa la temperatura, ¿no? Incluso aquí en la ciudad de Santa Cruz, si analizamos la temperatura, las temperaturas promedios, no tanto mínimas y máximas, vamos a ver que se ha incrementado en 2 grados centígrados, ¿no? ¿Sí? En lo que va, digamos, de estos últimos 80 o 100 años en la ciudad de Santa Cruz, vemos que había un incremento de 2 grados centígrados. Voy a ver si tengo a ver esa tabla estadística histórica, digamos, de las temperaturas en Santa Cruz de la Sierra. A ver, creo que no lo...
Si pueden encontrar, pero de todos modos, pueden consultar ustedes cualquiera de estas páginas, tal vez, ¿no? Puede del Channel, Activer o en la misma página de la NASA. Y ahí sabemos que esto no viene por zonas. Y pueden consultar justamente estas, digamos, históricas, ¿no? Entonces, este efecto invernadero, como mencionábamos, ¿no? Genera gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono, y otros gases también del nitrógeno, del azufre. Esto se traduce en un calentamiento, ¿no? Porque este efecto invernadero, como un invernadero, retiene el calor, entonces se calienta el planeta, la atmósfera, y por supuesto la atmósfera calienta el agua, el suelo, al mar, ¿no? Y este calentamiento global, al aumentarse la temperatura, va a cambiar el clima, ¿no? Va a producir un cambio climático, como decimos, ¿qué pasa si hay temperaturas más elevadas? Si hay más energía en la atmósfera, por supuesto los vientos son más fuertes para empezar, ¿no? Si hay temperaturas más elevadas, las zonas que eran húmedas se vaporizan, se secan, y donde era seco, de repente esa agua se traslada y va a ser más lluvioso. Entonces, vamos viendo que ahí se pierde el equilibrio, ¿no? Climático. Y bueno, gráficamente también lo podemos explicar de esa manera, ¿no? El efecto invernadero retiene, entonces estos gases se posicionan en la atmósfera y retienen, van reteniendo la radiación solar, no permite que esta radiación solar salga, ¿no? En la misma proporción que lo hacía, y de esa manera entonces queda rebotando, si se quiere, ¿no? O circulando esa energía en la atmósfera, queda contenida y por supuesto va a calentar, ¿no? La atmósfera y por supuesto también el agua del mar, de los océanos y también de la superficie, ¿no? De los continentes. Es decir, tenemos acá, como la energía solar ingresa, ¿no? A ver, ¿dónde tenemos ingreso de energía solar? La energía solar, por ejemplo, está ingresando acá, ¿no? Ingresa el sol, ¿no? Y, bueno, esta energía tendría que ser reflejada, ¿no? Tanto por la atmósfera y por la superficie, ya sea normalmente se refleja al espacio, ¿no? Por eso es que la luna la vemos a veces iluminada de noche, porque está reflejando. Igual la Tierra, ¿no? Si uno observaría la Tierra desde el espacio, la ve luminosa porque actúa como un espejo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando se posicionan, ¿no? Los gases de efecto invernadero se van a posicionar, ya, se van a colocar en la atmósfera. A ver, vamos a ver si podemos dibujar. Bueno, aquí en línea punteada vamos a ver, digamos, la atmósfera. Entonces, más que todo la atmósfera, más que todo el escudo, digamos, de gases que se posicionan en la atmósfera. Entonces ven, digamos, los gases, ¿no? Que se van posicionando y van engrosando, si se quiere el término, ¿no? Esta capa de gases de efecto invernadero, entonces de tal manera que ya no sale la misma cantidad, ¿no? Entonces estos gases, esta energía solar, en vez de salir, bueno, va a rebotar, digamos, en este escudo, ¿no? Y va a quedar, bueno, rebotando y se va a ir acumulando, ¿no? Esa energía solar, por supuesto, incrementando la temperatura y con ello modificando el clima, ¿no? Esa es un poco la dinámica de toda esta problemática, digamos, del cambio climático a nivel global, ¿no? Bueno, un poquito el tiempo se nos ha ido. Vamos a quedar acá. Entiendo que a veces alguien tiene clase, también otras clases, entonces vamos a entenderlo. Pues no sé si queda alguna pregunta, tal vez, algún comentario. No entendieron ninguna, gracias. Ok. Bueno, excelente. Entonces, bueno, recordarles que vayan trabajando en el proyecto, ya vayan definiendo el tema también del proyecto, ¿sí? Ya está en la página web, ¿no? Está en la aula virtual en Moodle, está
el formato del proyecto, entonces a ver si ya terminan de armar los grupos, ¿no? Ellos todavía no están armando, entonces definan el tema y a ver si la próxima clase ya podemos pasar en limpio la lista de los grupos y los temas. ¿Ya? Bueno, un favorcito voy a pedirles que pongan presente aquí en el chat, solamente presente, ¿sí? Es decir, en el chat lo escriban presente y de esa manera entonces vamos a tomar la asistencia. Y de ahí entonces vamos cerrando, ¿no? La clase de hoy. Bueno, agradecerles su atención y que tengan una linda tarde. Nos vemos entonces el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias.